vamos a empezar ahora sí un módulo nuevo que tiene que ver con mercados completos. Y vamos a empezar con una serie de conceptos que son importantes. Bueno, ya vimos el tema de los bonos anteriormente. Ahora vamos a ver algunas otras cosas más. Entonces, primero vamos a ver el concepto de la venta al descubierto, que es un tema, digamos, práctico, pero también de mucha utilidad en economía financiera. Vamos a ver también el tema de el ambiente de incertidumbre o de riesgo, ahorro de Bro. Arrow es el mismo Arrow que hemos visto ya bastantes veces en la clase anteriormente, y Debreu es este otro economista francés que desarrollaban, por decirlo así, ese es como el punto alto digamos, de generalidades de mercados, de mercados. Y vamos a ver un tema que es cómo se maneja esa incertidumbre, ese riesgo, es estados de la naturaleza. Okay. Estados de la naturaleza e instrumentos. Instrumentos, piénsenlo así, financieros. Instrumentos. Y entonces van a haber tres tipos de instrumentos de los que vamos a hablar. El primer tipo de instrumento se llama instrumentos puros. El segundo tipo de instrumento se llama instrumentos de ahorro, por el Ken Arrow, ¿verdad? Que ya hemos visto anteriormente. Y el tercer tipo de instrumentos que vamos a ver son los instrumentos complejos. ¿Okay? Entonces, todo eso lo vamos a definir en su momento. Entonces, vamos a ver algunas cosas de condiciones para mercados completos. Condiciones necesarias para mercados completos, ya lo vamos a ver. Y vamos a terminar con un concepto que es, de nuevo, de utilidad práctica y de utilidad teórica de gran importancia, que son los conceptos de arbitraje. Y vamos a ver aquí el de tipo, llamémoslo así, tipo 1 y tipo 2. ¿Okay? Y ambos van a ser usados en el curso. Va a haber otro concepto de arbitraje que se va a ver al final del curso, pero digamos por ahorita estos son los que nos interesan. Entonces, vamos a empezar con el concepto de la venta al descubierto. Entonces, para venta al descubierto, tengo aquí un ejemplo. Vamos a ver, ¿alguien ha oído, seguro que han oído ustedes, de una empresa que se llama Tesla? ¿Y qué es lo que hace? ¿Y qué han oído de Tesla? Sé que más que todo está en automóviles eléctricos, en medios de transportes eléctricos y tiene... eléctricas. Ok, y- efectivamente hace automóviles eléctricos y, ok, y algo más que sepan de ellos. Que hace poco valían mucho menos y subieron mucho de precio las acciones Ok, hace unos meses. de hecho que subieron mucho de precio, tanto así que hicieron lo que se llama un split. Entonces, de esto es de abril de este año, entonces ya digo, ya está rezagado la información, hicieron un split, significa que cada acción que tenían ellos la dividieron en 5. Pero bueno, esto es digamos, el precio antes de que hicieran el split. Eso lo hacen las empresas por lo general cuando piensan que tienen expectativas muy buenas hacia el futuro. Hace poco Tesla hizo un split de 5 por 1. Es decir, que cada uno que tenía una acción ahora le dan 5. Y Apple hizo también un split de 4 por 1. ¿Okay? Entonces digo, pero eso nada más que ha pasado curiosamente estas últimas semanas, de hecho. ¿Okay? Entonces, bien. Algo más que piensen ustedes de Tesla. Es una empresa que vale mucho, poco, más o menos. Bastante. Fabrica Además, hicieron el primer convenio público-privado con la NASA para llevar a personas al espacio. al espacio. Ujú.
Ok, sí, eso es cierto. Por cierto, ¿cómo los carros que fabrica Tesla, fabrican muchos, pocos? Un montón y en diferentes fábricas que de hecho están construyendo un montón de fábricas ahorita también. Bueno, ok, van a construir muchas fábricas, pero ¿cuántas tienen actualmente? 5, 6 creo, no sé. Una en California. No, Van pero a digamos, fabricar, bueno, y en China yo creo que tienen otras, sí. es que están haciendo varias porque en otras hacen las baterías y en otras hacen las partes de los carros y Así es, digamos, efectivamente. Pero vamos a ver, vamos a ver, comparémoslo con Toyota, Volkswagen, fabric- ¿qué podríamos decir acerca del volumen de fabricación de uno y el otro? Es mucho más alto para Toyota y Volkswagen que Tesla. Eh, Toyota, Volkswagen fabrican más o menos 19 a 20 millones de carros al año. Tesla, no sé si fabrica 300.000, yo creo que es mucho, ¿verdad? Al año. Entonces, el, de- el detalle es es que Tesla hoy en día vale mucho más que Volkswagen y que Toyota. ¿Qué les parece a ustedes eso? Yo creo que primero es por un tema también de expectativas en el mercado, digamos, como la gente está tan emocionada por esta nueva tecnología Ujú. que se invierte muchísimo más que en compañías tradicionales. Y Ok, además el valor agregado que le da Tesla a los consumidores, porque digamos, uno puede ordenar un carro como si ordenara algo por Uber Eats. Literalmente uno se lo arma ahí en la computadora y lo pide en delivery y en 2 semanas más o menos ya está en la casa. Bueno, en Estados Unidos por lo menos. entonces, sí, ok. Bien, perfecto. Todo eso es cierto. Pero usted personalmente, ¿usted pondría plata en Tesla o no? Es que en las últimas 2 semanas subió la acción $250, entonces yo creo que ahorita, hoy sí, porque las expectativas están demasiado altas. Ok. ¿Y todos ustedes están de acuerdo con Isaac? Que invertimos nuestra plata ahorita en Tesla. ¿Qué les parece? Yo creo que yo me esperaría un poquito porque siento que subió mucho y tal vez me esperaría un poco a ver si baja, tal vez o sea, siento que también subió porque hace poco salió una patente que era como de que quieren hacer como una aplicación para que, o sea, que uno pueda decirle al carro llegue aquí y el carro llegue acá, o sea, como localizar el parking y así. Ok, bueno, entonces lo que les quiero decir es de que, ok, la empresa ha generado mucha controversia porque hay gente que son súper fiebres, dicen, vea, Tesla es lo mejor del mundo, vale todo lo que vale, no por los carros que ya fabrica, sino por la promesa de todas las cosas. Y hay otro grupo, más o menos igualmente vocal, bueno, que ya les ha ido un poco mal, que dicen, no, me parece que esto es una exageración, que Tesla vale demasiado, no es posible que valga más que Toyota o que Volkswagen. Entonces, Marco decía, bueno, me espero, pero resulta que hay otra estrategia donde uno apuesta contra la empresa, ¿verdad?, a que baje de precio. Y entonces eso se llama venta al descubierto. Venta al descubierto no es nada ilegal, entonces se puede hacer, ¿verdad? Entonces ya les voy a explicar en qué consiste. En inglés eso se llama short sale, ¿sí? Entonces, Eso, profe, eso le voy a Que preguntar que si eso es ponerse en corto. sí, vender sí, en corto, sobre, sí, sí, digamos, se puede, varias traducciones, venta al descubierto, short sale, vender en corto. ¿Ok? sobre Tesla, profe, Sí. yo había visto hace no mucho también cuando estaban subiendo un montón Ujú. el precio de las acciones. Elon Musk, para burlarse de la gente que había estado shorteando Tesla, publicó en redes sociales que iba a empezar a vender shorts rojos, Sí, como diciendo que ahora todos esos están sí. en números rojos por haber apostado en contra de él. Efectivamente, entonces, bueno, y Elon Musk es el fundador y dueño de Tesla, ¿verdad? Y es una persona muy colorida, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces imagínense que yo, por la razón que sea, yo quiero vender al descubierto una acción de Tesla. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y entonces, lo primero que tengo que hacer es pedir prestada una acción de Tesla por ejemplo, con el compromiso de devolverla la semana entrante. Pregunta, ok, ustedes, digamos, ¿me prestarían una acción de Tesla o bajo qué condiciones me prestarían la acción de Tesla? Tal vez para entender un poquito cómo es la mecánica de eso.
O sea, si quiere eso para que usted esperara que la acción baje de precio, de ahí yo cobraría alguna parte de lo que usted gane. Ok, Sería, vamos a ver, imagínese que Augusto, usted tiene una acción de Tesla, digamos que usted es un fondo de inversiones, usted tiene una acción de Tesla y por la razón que sea, usted no la va a vender en el corto plazo, simple y sencillamente, pero la puede, digamos, llamémoslo así, alquilar. Entonces, una cosa sería compartir entre nosotros las ganancias o las pérdidas, pero más típicamente, digamos, el fondo de inversión, digamos, lo que dice es, yo quiero tener esa acción de Tesla, pero llegó Miguel y me la quiere pedir prestada de aquí a la próxima semana. Y entonces ese fondo de inversión, ¿cómo la presta? Digo, digamos, si ustedes, llega una persona así de la calle y les pide prestada esa acción, de ahí algo van a pedir, ¿verdad? A cambio, Marco. Sí, eso lo quería preguntar, que digamos que si uno lo que hace entonces es que, bueno, la alquila, por así decirlo, y Sí. como uno está esperando que el valor baje, bueno, uno la vende y uno se gana ese dinero, entonces cuando el valor baja, uno la compra de nuevo, pero más barata, Vamos a la partir. devuelve. Sí, sí, vamos a ver, digamos, estoy yo que soy el especulador. Imagínense que Augusto es el fondo de inversiones, él no es un especulador, él simple y sencillamente tiene esas inversiones de Tesla porque tiene que tenerlas. Digamos, le dijeron que tenía que invertir en Tesla y tiene esas, digamos, 100 acciones, por ejemplo. Y él propiamente no quiere especular que si sube o si baja, porque digamos, el horizonte de inversión de Augusto es de 10 años. ¿Okay? Entonces yo llego y le pido prestado y entonces ustedes dijeron, bueno, sí, prestar, de ahí tiene, digamos, o se la alquilo, o más típicamente lo que va a suceder es que Augusto me va a decir, está bien, yo se la presto, pero usted tiene que poner plata en garantía para que, de ahí, si se desaparece, ¿verdad? Yo puedo ejecutarle esa garantía. Augusto, ¿usted me prestaría si yo le dejo el equivalente en efectivo de eso? de ahí sí, no tengo cómo perder. Ok, efectivamente, entonces usted se deja ese efectivo. De hecho, lo que usted, digamos, en vez de alquilar con ese efectivo, usted lo deposita y gana intereses. Y ya con eso es como si fuera el alquiler. Si por la razón que sea que yo tengo, no sé, una reputación más o menos mala, usted además me podría pedir un poco más de alquiler, pero por lo general es suficiente con tener el efectivo ahí, ¿verdad? Entonces, ya digamos, Augusto está ahí con el efectivo ganando intereses, digamos, es el alquiler de él. Entonces soy yo. Y entonces yo llego y lo que hago es lo siguiente. El día de hoy, esto es antes del split, la vendo al precio de hoy. Supongamos que estaba a $725 la acción. Entonces, agarro ese efectivo. De hecho, lo que voy a hacer con ese efectivo es dárselo a Augusto, pero por ejemplo, lo voy a guardar, digamos, debajo de la cama mía, debajo de la almohada. No hago nada más con ese efectivo que guardarlo ahí. Y entonces, lo que sí, tengo que venir a la semana siguiente y devolverla al dueño. Digo, no es la misma acción, ¿verdad? Eso, y no es como pedirle prestado el carro a alguien, ¿verdad? Y devolverle otro carro, ¿verdad? Eso sí sería problema. En la acción se entiende que yo le puedo devolver una acción más, digamos, no tiene que ser exactamente la misma, ¿ok? Entonces, yo lo que entonces estoy una semana ahí con la plata debajo de la cama y entonces voy a la siguiente semana y entonces digo, bueno, si la acción valía 700, como yo la había vendido en 725, lo que estoy ganando ahí son $25. Es decir, porque digamos, la vendí a 725 y la tengo que recomprar a 700. Gano ahí $25. Entonces, ahí ven ustedes cuándo es que yo gano, que es cuando la acción baja de precio. Pero veamos un ejemplo. Imagínense que en vez de bajar a 700, sube a 1500. En ese caso estoy perdiendo $775. Ok. Entonces vamos a ver, tal vez para ir en ese punto, ¿tiene riesgo o no tiene riesgo vender al descubierto? ¿Cuál es el riesgo? Sí, más bien el precio sube un montón en vez de bajar. Ok, entonces ahí hay un riesgo, pues hay un riesgo. Entonces, hay una ganancia, hay posible ganancia digamos, de hacer una venta al descubierto. Sí, Sí. el precio baja. Pues sí. Ok, siempre que baja. ¿Cuánto es lo máximo que puedo yo ganar cuando vendo al descubierto? Por ejemplo, en este ejemplo de Tesla. Lo que usted pagó, porque puede caer a cero.
Ok, entonces puedo ganar hasta 725, pero no más. ¿Cuánto puedo perder? Lo que usted pagó también. Mm, Ah, no, puede No, perder. infinito. Sí. Infinito, ok, entonces vamos a ver, entonces hay dos riesgos. Está ese riesgo, primero de que digamos que suba la acción y después tiene una ganancia limitada y una pérdida ilimitada. Ok, entonces ahí esos, digamos, mm, es diferente como cuando yo compro una acción. Cuando yo compro una acción, si yo la compro a 725, lo más que puedo perder son los 725, lo que puedo ganar es infinito. La venta al descubierto es como el inverso de eso, ¿ok? Entonces, bien, entonces por eso es el tema del riesgo. Entonces, la tabla que está aquí abajo son de 4 empresas y entonces eso lo saca Nasdaq todo el tiempo y entonces sale, son 4 empresas. La primera, ¿cuál es? AAPL. Apple. Apple. Apple, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de las acciones del Apple están en venta al descubierto? Eh, 0.89%. Sí, menos del 1%. Lo mismo con Amazon. ¿Eso qué les indica a ustedes? Que las expectativas son muy buenas para esa Sí, que la empresa. gente no está dispuesta a apostar contra ellas. Y vamos a ver a la tercera. Esto ya era en abril del 2020. AAL, American Airlines. American Airlines. Y entonces, ¿qué les parece eso? Que, digamos, ahí hay más gente apostando en contra o no. ¿Y por qué? Podría verse por el paro de la pandemia. Por la pandemia, ¿verdad? Es decir, que uno no, digamos, hay gente que dice que sí, de que sí que va a sobrevivir, otra gente que no, que va a valer menos, ¿verdad? Entonces, hay bastante gente apostándole en contra suyo. Y finalmente Tesla, que está en 10.69, ese número ha ido bajando, digamos, conforme el precio de Tesla ha ido subiendo. Hace un año estaba en 25%, ahora está en 10%. ¿Por qué hay menos short sale ahora? Bueno, entonces para que lo piense un poco de por qué hay más short sales ahora, pero entonces vamos ahora a ver, bien, vamos a empezar a hablar de los mercados completos. ¿Ok? Bien, entonces tenemos la condición, digamos, de mercado, digamos, ¿qué es lo que dicen los mercados? Mercados con certidumbre. Bueno, digamos, vamos a ver. Mercados. Les voy a preguntar esto, deberían saberlo. ¿Qué es el concepto de la mano invisible de Adam Smith? Todo se autorregula solo. Ok, ¿algo más al respecto? Todos buscando nuestro beneficio individual y egoísta, la mano invisible se va a encargar de hacer que en general todos salgan beneficiados. Ok, entonces efectivamente, todo el mundo haciendo, digamos, que maximiza ya sea su utilidad personal o la ganancia de la empresa. Entonces, a través de, y digamos, ¿y qué es lo que hace que todo llegue a su equilibrio correcto? Los precios. El sistema de precios, ¿verdad? Entonces, tal vez la forma de explicarlo es la siguiente. Imagínense, yo tengo estas, digamos, el bien número 1 y el bien número 2. Yo tengo dos curvas. Ok, ¿qué me dirían ustedes acerca de esas dos curvas? ¿Qué es lo que significan ellas? Esto es con certidumbre, ¿verdad? No, no hay riesgo todavía. ¿Qué son estas curvas que está aquí? Curvas de indiferencia. Ok, esta sería una indiferencia. Ok, ¿y la otra? La frontera de posibilidades. Ok, frontera de posibilidades.
Ok, y entonces lo que va a suceder es que, bueno, va a haber una línea que dice, que acabo de dibujar súper mal, ¿verdad? Que va a estar ahí. Es una línea. Que entonces lo que va a suceder con estas dos curvas es que va a haber este punto. Y esa línea recta, qué es lo que me está indicando? La línea de precios relativos. De los precios relativos, ¿verdad? Entonces lo que me dice es, bueno, si bajo estos precios relativos, entonces usted por una parte se dedica a maximizar su ganancia, la empresa, y por otra parte se dedica a maximizar su utilidad, y entonces ya con eso llegamos, cada uno haciendo eso, y el precio, entonces llegamos a un equilibrio. Ok, entonces, ahí, ahí hay varias cosas que, digamos, de la solución, ¿verdad? Entonces existe un único precio relativo, ¿ok? De equilibrio, que equilibra oferta y demanda. La otra cosa que dice esta mano invisible, ¿verdad? Es que el P y las dotas y digamos cómo se reparten todo y las reparticiones son Pareto. ¿Qué significa eso de que son Pareto? De que no puedo mejorar a alguien más sin desmejorar al otro. Ok, entonces es un equilibrio descentralizado. Ok. Entonces, lo que significa es que aquí no se necesita un gobierno que haga un plan de 5 años o lo que sea, sino que cada uno, haciendo esas cosas, pues se llega a ese equilibrio, ¿verdad? Bien, entonces, lo que vamos a hacer es replicar ese resultado. No lo vamos a hacer hoy, sino lo vamos a hacer hasta la semana que viene, pero vamos a replicar ese resultado para situaciones donde hay riesgo, ¿ok? Para ver riesgo. Entonces, vamos a ver eso cómo se hace. ¿Puedo pasar de página? Regálame un segundo, profe, por favor. Ok. Profe, ¿me puede decir qué dice en el punto 2? P y reparticiones son Pareto. Listo, profe. Gracias. Ok, entonces vamos a ver ahora el tema del riesgo, ¿verdad? Como definición de riesgo. Definición de riesgo. Ok, entonces van a haber dos definiciones de riesgo. La primera es de Breu. Esto creo que es del año 1959. Él publica un pequeño librito que se llama sobre el equilibrio, ¿verdad? Entonces lo que él piensa es, dice, vea, hay K mayúscula, estados de la naturaleza. Entonces, él como lo escribe es, digamos, va a haber un conjunto de estados de la naturaleza, que es S1, S2, hasta SK mayúscula. En buena teoría podría haber un continuo de estados de la naturaleza o infinitos estados de la naturaleza, eso no importa mucho, pero por ahorita dejémoslo así. Entonces, hay cada estado de la naturaleza y él le da un tratamiento, por decirlo así, atemporal. Entonces, por ejemplo, S1
es, por ejemplo, Liga Deportiva Alajuelense gana campeonato en el año 2030. Y S2 es igual a Saprissa, gana campeonato en el 2025. Lo que quiero decir es que aquí en el caso de él como que mezcla, uno puede tener cada estado de la naturaleza, no solo indica un estado de algo que va a suceder, sino también le dice la fecha y pueden ser fechas distintas. ¿Ok? ¿Pregunta acerca de eso? Bueno, esos son los estados de Debreu. ¿Ok? Arrow lo que hace es, esto es Arrow, en 1964, como que les pone un poco más de orden a los estados de la naturaleza y entonces lo que él lo divide es que los divide como en el tiempo, Entonces lo que él dice es que esos van a ver T por N igual acá, estados de la naturaleza. Son el mismo número de estados, por ejemplo, que Debreu, pero él los va a poner en cierto orden. Entonces los vamos a poner de, digamos, para verlo del ejemplo. Aquí él es el conjunto de estados de la naturaleza. Entonces él los va a poner así. S11, S21, hasta ST1. ¿Okay? Y aquí va a tener bueno, aquí va a tener S1N, S2N, hasta STN. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, lo que está haciendo aquí es simple y sencillamente agarrando los estados y ordenándolos. Y la interpretación que le vamos a dar es esto, es que esto es el S1, S2, ST. Es el tiempo. Le vamos a dar una interpretación de tiempo, es decir, que el S1 se refiere al periodo 1, el S2 se refiere al periodo 2 y así en adelante. ¿Okay? Y el conjunto, digamos, por decirlo así, el conjunto de todos los estados que se dan en el periodo 1, pues van a ser estos. El periodo 2 van a ser estos. ¿Okay? Y así en adelante. Ok, entonces, simple y sencillamente lo que hace es como que, digamos, ordena esos estados en el tiempo. ¿Ok? Y cada uno de esos, estos ST es un subconjunto en el tiempo. ¿Okay? Entonces, bueno, ya, digamos, esos son, por decirlo así, los ambientes de incertidumbre de esta economía. Entonces, ahora voy a definirles los distintos instrumentos. ¿Ok? Instrumentos. Entonces, el primer instrumento que vamos a definir, se llama instrumento puro. Esto es en la economía de Debreu. Y entonces lo que hace este instrumento es muy sencillo. Este instrumento me va a dar un flujo de caja. Me paga flujo de caja. FC es el flujo de caja en el estado JS. K es el flujo de caja en estado S. ¿Okay? Entonces, esto lo que me va a decir es lo siguiente. Es que él me va a pagar un flujo de caja JS que es igual a 1 si S es igual a Sn y 0 si
S es igual a S. N. ¿Ok? Sí, no es igual. Entonces es como un flujo de caja, digamos, binario, que me paga 1 si se da un estado y 0 si no se da ese estado. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo. Entonces, por ejemplo, imagínense que el conjunto de estados de la naturaleza, y vamos a ver este ejemplo con bastante detalle después, es sequía, normal y lluvioso. Y vamos a llamarle el estado 1, 2, 3. Entonces, lo que digamos, el instrumento 1, ¿cuándo es que me paga? ¿Cuándo paga ese instrumento? Aquí tengo los flujos de caja. Cuando estamos en sequía. Cuando estamos en sequía, ¿y cuánto me va a pagar? 1. 1. Entonces me paga 1, 0, 0. ¿Okay? El instrumento puro número 2, el número 2, este es el flujo de caja del 1, flujo de caja del 2, me paga 0, 1, 0. Y el número 3 paga flujo de caja 3, que es igual a 0, 0, 1. Y ellos van a tener precios, entonces van a tener un precio, que va a ser P1, P2, P3. Okay, entonces en general, pues los instrumentos van a tener ahí precios para, digamos, para cada uno de los instrumentos. ¿Ok? ¿Está más o menos claro lo que es un instrumento puro? Okay. Entonces ese instrumento puro paga eso y vale P de I. ¿Ok? Entonces ahora vamos a definir el instrumento de Arrow. El instrumento de Arrow tiene el flujo de caja. Lo que vamos a hacer con ese instrumento de Arrow es que, por decirlo así, vamos a reciclar instrumentos en el tiempo. Y entonces él lo que va a hacer es que me va a pagar flujo de caja NT, que es igual a lo siguiente. 1 si S es igual a SNT y 0 si S es diferente a SNT. Entonces volvamos ahora al ejemplo que les acabo de dar. Imagínense que tenemos los estados del 2020, que es sequía, normal y lluvioso. Y tenemos los estados de la naturaleza del 2021, que tiene sequía, normal y lluvioso. Estos estados son diferentes porque se están refiriendo a distintos periodos, pero en este caso, ¿qué sería el instrumento de Arrow? ¿Qué es lo que haría un instrumento? Sí, Daniela. Es que es indiferente del periodo, o sea, siempre que haya sequía, por ejemplo, si fuera con respecto al primer elemento. Ok, entonces imagínense que hay sequía digamos, en el año 2020, pero es lluvioso en el, ¿cómo se llama? El 2021. Ese instrumento de Arrow, ¿qué me paga? 0, creo. Vamos a ver, entonces, imagínense esto que pasó. Entonces, hay sequía el 2020 y hay lluvia el 2021. Entonces, cuando hay sequía, ¿me va a pagar o no me va a pagar el instrumento de Arrow? Sí, le paga. Ok, entonces me paga 1. Y cuando hay lluvia, ¿me paga o no me paga? No le paga, entonces solamente gana 1 más bien. Ok, entonces es un instrumento, por decirlo, piénsenlo como si fuera una acción de que, digamos, siempre, digamos, va a existir en el tiempo y me va a pagar dependiendo si se da ese estado o no se da ese estado. Pero, digamos, es como repetitivo. ¿Ok? ¿Está más o menos claro entonces? Ay, profe, yo no lo entendí. La diferencia con el anterior es nada más que
se mantiene en el tiempo, digamos. Ajá. Lo hago en el 2020, lo vuelvo a hacer en el 21, en el 22 y el puro nada más se hace una vez y listo. Exactamente. Sí, exacto. Porque digamos, el tema de Arrow era que era, digamos, ya le da una concepción en el tiempo, de lo, digamos, que considera el tiempo. El de Debreu es atemporal, por decirlo así. ¿Okay? No, mejor dicho, puede incluir tiempo y todo, pero no, como que no lo ordena tanto como Arrow. ¿Okay? Bien. Entonces, ahora vamos a ver ¿cómo se llama? El tercer tipo de instrumento, que se llama un instrumento complejo. Okay. Un instrumento complejo tiene pagos arbitrarios que van a ser CFJS. No sé, por ejemplo, imagínense que volvamos al mundo de Debreu. Entonces tenemos un instrumento complejo, por ejemplo, un instrumento que me paga en estado de sequía 2, en estado de lluvia me paga 4, y en estado normal me paga 4, y en estado lluvioso me paga 1. Entonces este es un instrumento complejo porque me está dando pagos arbitrarios que no son 1 y 0. ¿Okay? El primero es un 2. ¿Okay? Profe, ahí dice, igual es flujo de caja o es diferente el nombre. Son que los flujos de caja de él van a ser 2, 4 y 1. No, pero es que al puro inicio dice CF y no sé si es al revés. Sí, ok, es correcto. Okay. Flujo de caja. Okay. Entonces 2, 4 y 1. Ok, bien. Y el instrumento complejo vale V de J. Esta definición de complejo, obviamente el puro es un tipo de complejo, ¿verdad? Es decir, porque es uno ahí. Entonces, bien. Entonces, ahora vamos a ver una cosita más. ¿Qué podríamos decir acerca del valor de este instrumento puro? Esta es una idea súper importante. V de J. ¿Cómo lo podemos calcular si conocemos los precios de los instrumentos puros? Calculando, o sea, haciendo la suma de la ponderación de los flujos por su probabilidad de que pase el estado. Ok, entonces sí, efectivamente es la suma de todos los estados, que P de S por flujo de caja JS. Entonces esto es así, ¿verdad? Ya vamos a ver qué pasa si no se cumple esto. Y ya vamos a ver que sale una cosa muy interesante. Pero pasa esto, pasa esto. Y entonces vamos a ver un momento, un poquito más. Y más, imagínense que tengo K estados y tengo J instrumentos complejos. Entonces, lo que sucede es, y observo, por decir algo, observo los precios de los instrumentos complejos. Entonces, cada uno va a tener un valor. Entonces, vamos a ver, les voy a hacer la ecuación. Esta ecuación, pero ya con muchos instrumentos. Tengo V de 1, V de 2, hasta V de J mayúscula. El valor de esto, si lo vamos a poner en notación matricial, esto va a ser igual a C flujo de caja 1, 1, flujo de caja 1, 2, hasta flujo de caja 1K mayúscula. Y aquí sería flujo de caja J1, flujo de caja J2, hasta flujo de caja JK. Esto por los precios P1, P2, hasta P de K. ¿Ok? Tengo esta relación, ¿verdad? Que acabamos de decir, ¿verdad? Que hay una relación entre los precios puros y los precios complejos, que es ese. Entonces, lo voy a poner en formación, en notación ya matricial pura. Este V sería un vector ¿de qué dimensión?
1 por J. 1 por J. Tengo aquí una matriz, la voy a llamar C, de flujo de caja. C, esta matriz, ¿de qué dimensión es? Este es J por K. Este es J por 1, J por K. Y aquí tengo el precio, que es una de dimensión, ¿qué dimensión? K por 1. K por 1. Bien. Ok, entonces tengo esto. Entonces, ahora imagínense la situación siguiente. Resulta que, por la razón que sea, yo lo que observo son los Vs. Y yo sé los flujos de caja. ¿Puedo yo despejar para encontrar los precios puros? Sí, sacándole la inversa a C. Vamos a ver, entonces, efectivamente, vamos a ver. Entonces, vamos a ver si eso sucede. Entonces, P es igual a C a la menos 1 por V. Le saco la inversa a la C. Entonces, para hacer esto, ¿qué es lo que necesito con la C? ¿Qué características necesito? Que el determinante sea distinto a 0. Ok, vamos a ver. Hay una todavía más básica. Que sea invertible. Ok, bueno, no, pero lo que dijo Daniela tiene que ver con el invertible, ¿verdad? La simetría. Ok, no, simetría no es necesario que sea simétrica. Semidefinida positiva. No. O sea, es muy sencillo. Vamos a ver, una matriz para poder invertirla, ¿de qué dimensión tiene que ser? Cuadrada. Ah, ok, entonces que sea cuadrada, ¿qué es lo que significa? Aquí, en este caso. J tiene que ser igual que K. Ok, cuadrada. Entonces, J tiene que ser igual que K. ¿Ok? Es decir, que tiene que haber por lo menos, o tiene que haber el mismo número de instrumentos complejos como estados de la naturaleza. ¿Ok? Esa es la intuición económica. Mismo número de instrumentos como estados. ¿Ok? Y después, esa es la que dice Daniela, que sí es importante, ¿verdad? Es que C-1 sea invertible, ten invertible. Invertible. Entonces, la forma en que lo vemos es que el determinante de C tiene que ser distinto de 0. ¿Qué pasa si el determinante es igual a 0? Eso les pasa algo en econometría a veces. Cuando el determinante de C es igual a 0, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que uno de los flujos de caja entonces sería combinación lineal de otro. Ok. Entonces, bien, entonces, efectivamente, entonces eso no permite. Entonces, entonces ya con esto vamos ahora a definir las condiciones para un mercado completo. Ok, entonces, hay tres posibilidades para llegar ¿cómo se llama? A un mercado completo. Vamos a ver dos de esas tres, que es entonces, la primera definición es, existen tantos instrumentos puros como estados. Es decir, que para cada estado de la naturaleza hay un instrumento puro y hay un precio para ese instrumento puro, ¿verdad? Entonces esa es una primera definición de mercados completos. La otra definición de mercados completos, y ya ahora sí, y se los voy a poner en palabras, pero ustedes me lo van a tener que explicar de dónde saqué esto. Existen tantos instrumentos complejos independientes como estados de la naturaleza. Ok, entonces, ¿quién me explica esta segunda definición? ¿Cómo esas palabras tienen que ver con lo que acabamos de ver de las matrices?
Eso está relacionado con lo que dijimos de que tenían que ser, o sea, las líneas no podían ser combinaciones lineales de las otras, ¿no? Así es, digamos, para que no sea una combinación lineal, digamos, efectivamente es decir lo mismo que sean independientes entre sí, ¿verdad? ¿Ok? Y el número, ¿por dónde sale ahí? En el sentido de que tienen que haber tantos como estados de la naturaleza, tantos instrumentos, Que la matriz tiene que ser cuadrado. sí, eso es lo mismo que decir que la matriz sea cuadrada. Ok, bien. Hay una definición más que no la vamos a ver aquí, que es en el caso de Arrow, no la vamos a ver tan detalladamente. Y lo que hace Arrow es que cuando está en un ambiente del que hay en el tiempo, entonces resulta, ¿se acuerdan ustedes que aquí tenían que haber K? Si hay K estados de la naturaleza, entonces necesito tener K instrumentos puros. En el caso de Arrow, lo que va a hacer es que solo va a necesitar N, que es mucho menos que K. Pues se acuerdan que NT es igual a K. Entonces lo que va a hacer Arrow es que va a tener solo N instrumentos, pero que está reciclando todo el tiempo. Digamos, como en el ejemplo que vimos, que había un instrumento para sequía. Ok, yo necesito solo un instrumento para sequía y cada año lo reutilizo, ¿verdad? Entonces en ese ejemplo que les ponía, habían 6 estados de la naturaleza, pero con que solo hayan 3 instrumentos de Arrow, uno de sequía, uno de normal y otro de lluvioso, es suficiente. ¿Ok? Entonces esa, por decirlo así, es el gran, hay un ahorro de número de instrumentos para que tengamos un mercado completo. ¿Ok? Oh, disculpe, ¿qué escribiste ahí? N Es, menor a K. mucho menor que K. Ok, gracias. ¿Ok? Porque, digamos, si se calculaba que N por T es igual a K, o que K es igual a o que N es igual a K entre T. ¿Ok? Bien. Ok, ¿puedo pasar de página? Profe, Dígame cuál. ¿Sí, Fiorella? sí, perdón. Nada más quería quedar clara con lo de la cantidad de estados de la naturaleza. ¿Cuál es? Vamos a ver, ¿cuántos son los que necesita Arrow y cuántos son más o menos los que necesita en el caso de palos completos, en el ejemplo de sequía, lluvia y Ok, vamos a ver, normal? lo voy a poner aquí, entonces, ejemplo, digamos, en el ejemplo, donde teníamos aquí el S1, que era, bueno, vamos a ver, mejor dicho, tenemos un estados del 2020, que era sequía, normal y lluvioso, y teníamos los estados del 2021, que eran sequía, normal y lluvioso. ¿Ok? Entonces, según Debreu, ¿cuántos estados hay aquí? Y S es igual a la combinación de S 2020 y 2021. ¿Ok? Fiorella, ¿cuántos estados hay en esta economía? Uno para Debreu. No, ¿cuántos hay? Mucho más que uno. Sequía normal y lluviosa. No. Hay sequía del 2020, hay sequía del 2021, hay lluvioso del 2020, lluvioso del 2021 y normal del 2020 y normal del 2021. ¿Cuántos estados hay ahí? Aquí, ¿cuánto es? ¿Cuántos estados hay aquí? Son 6. 6. Aquí, ¿cuántos periodos hay? 2. 2. Y entonces, ¿cuántos N hay? ¿Se acuerdan? Sí, vea la fórmula de aquí arriba, Fiorella. ¿Cuántos Ns hay? 12. Vea la fórmula. 3. Ok, entonces,
Vamos a ver. Entonces, lo que dice, para que haya un mercado completo en esta economía, tienen que haber cuántos instrumentos puros de Debreu. Los puros son solo los estados. ¿Sí? ¿Cuántos tienen que haber? 3. No. 6. 6. ¿Cuántos, Ok. ¿Cuántos instrumentos de Arrow tienen que haber? 3. 3. Ok. Entonces, ok, yo creo que con eso, digamos, y entonces lo que ustedes están viendo es que uno ahorra. Cuando tiene instrumentos de Arrow necesita menos instrumentos. Lo que pasa es que tiene que poder ordenar las cosas de esa manera. No siempre se van a poder ordenar de esa manera, pero es una manera muy razonable de ordenarlos. ¿Ok? ¿Estamos? Listo, profe, gracias. Ok, vamos ahora a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de estos estados de la naturaleza. Ejemplo muy sencillo. Entonces vamos a considerar una economía donde S es igual a crisis, normal y auge. A este le vamos a llamar S1, S2, S3. Vean que una cosa también que es interesante es que a estos, ¿cómo se llama? A estos estados de la naturaleza ni siquiera les puse una probabilidad, porque puede ser que distintas personas piensen que tengan distintas probabilidades de que vayan a suceder. Eso se permite. Ok, bueno, entonces en este ejemplo, ¿cuántos estados de la naturaleza hay? 3. Ok, muy sencillo, hay 3 estados. Y entonces ahora vamos a ver 3 instrumentos complejos. 3 instrumentos complejos. Que van a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí el nombre, el valor, VJ, y el flujo de caja. Flujo de caja JS. Bien, entonces, primero que nada, tengo un bono, una deuda sin riesgo. Deuda sin riesgo. Un bono de los Estados Unidos. ¿Qué característica tiene un bono sin riesgo? Que paga en cualquier estado. Paga lo mismo en cualquier estado. Entonces vamos a hacerlo, es que ese bono va a pagar 1, 1, 1. Si hay crisis, si es normal o si hay auge, me va a pagar en los 3. Y vamos a suponer que ese bono vale 5. ¿Ok? Y entonces esto, digamos, de hecho es un bono, vamos a ver lo que es un bono cupón cero. Digamos, no me va a pagar nada este periodo, pero me va a pagar 1 de fijo en todos los estados de la naturaleza. ¿Ok? Después está un seguro de desempleo. ¿Cómo funciona un seguro de desempleo? Por ejemplo, me parece aquí el Bank Credomatic ofrece seguros de desempleo. ¿Cómo funcionan? No sé si alguno de ustedes ha visto eso. No sé si tal vez como en crisis va a pagar, o sea, digamos, Ok, si me caigo en desempleo, entonces ellos me pagan algo. Y entonces vamos a ver este flujo de caja, va a ser 1, 0, 0. Ok, entonces esto, vamos a ver, ¿esto qué es? Eso es un instrumento complejo, puro, ¿cómo? Puro. Bueno, es puro, pero vimos que el puro es un caso especial de los complejos. Entonces, lo vamos a dejar ahí tranquilo o lo vamos a suponer que sea como un complejo. Y entonces, él tiene un valor de 2. ¿Ok? Y finalmente, vamos a tener una deuda riesgosa. Imagínense que es una deuda de Costa Rica en dólares. ¿Qué va a pasar con el flujo de caja de una deuda riesgosa? Más bien paga en normal y en auge. Cuando hay crisis no paga. Ok, entonces va a pagar en normal y en auge 1 y 1,
pero en crisis no paga. Y vamos a suponer que el precio aquí es 4. Ok, entonces vamos a ver, primero que nada, vamos a hacer esa matriz C de flujos de caja. ¿Cómo sería esta matriz? Sería esto, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Ok, entonces vamos a ver, ¿este mercado está completo o no está completo? Chequeamos primero la parte más sencilla. ¿Cuántos estados de la naturaleza hay? 3. Ok, ¿cuántos instrumentos complejos hay? Tomando vamos a ver, tomando que el puro es un tipo de complejo. Es un caso especial de un complejo. ¿Cuántos instrumentos puros hay? ¿Complejos hay? 3 también, ¿no? Ok, 3. Entonces, digamos, esa parte primera está bien. ¿Qué más nos falta para que esté completo el mercado? ¿Qué había que chequear, Daniela? Daniela nos había dicho una cosa muy útil, ¿sí? La independencia. Ajá, ¿y cómo se chequeaba esto? Podemos sacar el determinante y vamos a ver que no nos sirve. Ok, el determinante ese resulta que me da 0. Entonces, ¿está completo o no está completo este mercado? No está completo porque hay una que no, bueno, hay columnas, hay filas que no son independientes. Ok, de hecho, entonces resulta que los instrumentos no son, ¿cómo se llama? Los instrumentos no son independientes entre sí. De hecho, lo podemos ver más o menos sencillo. ¿Qué podríamos decir? Digamos, si yo agarro el seguro de desempleo más la deuda riesgosa, eso me va a dar exactamente el mismo pago que la deuda sin riesgo. Ok, entonces me está diciendo, vea, no son independientes. Ok, entonces no son independientes. Entonces, aquí lo que es importante para explicarles es que no es solo suficiente uno nada más contar el número de estados y el número digamos, de instrumentos complejos y decir, ah, sí, son los mismos, ok, vamos adelante, sino que usted dice, no, y resulta que tengo que chequear que sean independientes, en este caso no son independientes. Entonces, ahora vamos a ver estos otros instrumentos. Otro 0. ¿Cuál sería la interpretación económica para decir que el mercado no es completo porque los instrumentos complejos no son independientes? Entonces, lo que está pasando ahí es que yo tengo valores de instrumentos complejos, pero no puedo obtener los precios puros, que es una cosa clave, ¿verdad? Para yo poder hacer decisiones y todo. No puedo obtener precios puros, entonces no puedo tomar decisiones. ¿Ok? Ok. Ok. Vamos a considerar otro set de instrumentos complejos. Por el momento, vamos a abandonar la deuda sin riesgo. Entonces, olvidémonos de esa, ¿verdad? Porque vimos que era una combinación lineal de los otros dos. Entonces, vamos a considerar el seguro de desempleo. Vamos a considerar la deuda riesgosa. Y vamos a considerar ahora las acciones. Unas acciones. Y entonces ellos van a tener un valor que va a ser de 2, de 4 y de 9. ¿Okay? Y vamos a poner los flujos de caja. Esta C. Entonces el seguro de desempleo pagaba 1, 0, 0. La deuda riesgosa pagaba 0, 1, 1. Y vamos a pensar en las acciones, ¿qué característica tienen? ¿Cuándo valen más las acciones? Pensando en esta economía que hay crisis, normal y auge. En auge, vale más. Ok, entonces vamos a tener en esta economía que es 0, 1 y 3. Ok, va a tener esto. Entonces tenemos esta matriz C. Es cuadrada, entonces esa parte de ahí está bien. Y vamos a sacar el determinante de C, eso es igual a 2. Entonces, ¿qué sucede aquí?
¿El mercado está completo o no está completo? Sí está completo. Sí está completo, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan ustedes que V es igual a C por P? Entonces, podemos ahora sí despejar que P es igual a C inversa por V. ¿Ok? Entonces, vamos a sacar ahora la C inversa. C inversa es igual a 1, 0, 0, 0, 3 medios por menos 1 medio y 0 menos 1 medio y 1 medio. Vamos a multiplicarle aquí para nada más para ver esto. Esto va a ser V1, V2, V3. ¿Ok? Para ponerlo, digamos, para poner esta fórmula que está aquí. Esto es el C1 por V. Entonces tenemos esta matriz. Entonces tenemos esta matriz que lo que me está diciendo es un manual para construir los instrumentos puros. ¿Ok? ¿Cómo puedo yo construir un instrumento puro? Entonces, veamos el ejemplo más sencillo. Quiero hacer un instrumento puro, 1. Ese es muy fácil de hacer. ¿Cómo lo hago? El instrumento puro, número 1, es muy fácil de construir. ¿Cómo? En general sería un instrumento que me paga 1 en el estado de la naturaleza de crisis y 0 en todos los otros estados. Ok, vean esto que está diciendo aquí. Me está diciendo 1 y esto se multiplica por esto. Entonces, ¿cómo construyo yo el instrumento puro número 1? Hago 2 es igual a 1 por V. Ok, vamos a ver, compro un instrumento, compro el seguro de desempleo, 1 de seguro de desempleo. Ok. Este es más o menos, sencillo. Ahora vamos al siguiente que no es tan sencillo. Por ahora el precio, no nos fijemos en el precio, nada más estoy diciendo cómo lo construyo. Y entonces, por cierto, pero podemos pensar del precio. ¿Cuánto es el precio? Precio 1 es igual a 1 por V de 1, que es igual a 1 por 2, es igual a 2. Es decir, que el precio del instrumento puro número 1 es igual a 2. Muy bien, muy sencillo. Ahora vamos a ver el instrumento puro número 2. Ok, vamos a ver, número 2. Entonces aquí lo que me dice es, la forma de verlo es esta receta de cocina. Así, es esta cosa azul. Entonces me dice, vea, usted tiene que hacer 3 cosas. Primero, ¿cuánto tengo que comprar del instrumento complejo número 1? Piensen, esa es como una matriz de multiplicaciones. ¿Cuánto tengo? Sería 0. Ok, compro 0 de seguro de desempleo. Ok, el costo es 0 y repagos, los pagos, o el flujo, sí, el flujo de caja 0 y flujo de caja S. Y los pagos son 0, 0, 0, ¿verdad? Es decir, como no compré nada, no me van a pagar nada. Ok, ahora sí. La segunda parte de esta receta de cocina. ¿Cuánto tengo que comprar de la deuda riesgosa? Compra 3 medios. Ok, compro 3 medios
de deuda riesgosa. ¿Eso cuánto me va a costar? ¿Cuál es el costo de comprar? Sería 4 por 1,5. Eso es 6, ¿verdad? Y eso me va a dar, ¿cómo se llama? Un flujo de caja de 0, 1.5 y 1.5. ¿Ok? Y ahora sí, ahora viene todo lo que acabo. Entonces, ahora viene el tercer instrumento. O la tercera parte para hacer esta fórmula. ¿Qué es lo que dice ahí? Menos 1/2. ¿Qué es lo que significa eso? Sería venderlo. Ah, venderlo. No, no exactamente venderlo, cerca, pero es un concepto que acabamos de ver. Hacer venta al descubierto. Ok, entonces vendo al descubierto, ¿qué? ¿Cuánto? Vende el descubierto menos un medio. Bueno, Un un medio medio. de acciones. Ok. Por cierto, cuando yo vendo al descubierto, inicialmente me entra o me sale plata. Me sale. Vendo al descubierto. Acuérdense el ejemplo que acabamos de ver con Tesla. Cuando yo vendí al descubierto en el periodo 0, eso es una entrada o salida de plata para mí. ¿Se acuerdan con qué eran los pasos para hacer una venta al descubierto? Es una entrada porque le dan un dinero a cambio por usar la acción. Efectivamente. Entonces, entonces me va a entrar plata, entonces no es un costo, digamos, me va a quedar menos 4,5. Y aquí, eso sí, en el periodo siguiente sí va a significar para mí un pasivo, porque dependiendo de cuánto valga la acción, pues voy a tener que yo pagar. Entonces, la acción puede ser 0. Si vale 0, no tengo que pagar nada. Si es 1, tengo que pagar menos 0.5. Y si es 3, tengo que pagar menos 1.5. Ok, ahora vamos a ver el neto de estas operaciones. ¿Cuál es el costo neto de haber hecho estas tres cosas, el A, B y C? $1.5. Ok, 1.5. ¿Y cuáles son los repagos de netos míos? 0, 1 y 0. Así es. ¿Y eso le suena a algo que hemos visto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que acabo de descubrir? Que es puro. Ok, este es un instrumento puro. Me dice que el precio 2 es igual a 1.5. Okay. Y no solo me dice que es 1.5, sino también cómo lo puedo construir a partir de instrumentos complejos. Okay. Y finalmente, también aquí puedo sacar el instrumento 3, que es 2,5. 2,5. La forma en que lo saco es igual a menos 1/2 por el costo de la deuda riesgosa más 1/2 por el precio de las acciones y me da 2,5. Bien. Ok, entonces ya hemos visto varias cosas, ¿verdad? Entonces, ya vimos cómo sacamos los precios puros a partir de precios de instrumentos complejos. Entonces, ahora les voy a enseñar, y en estos 6 minutos, el último concepto que es importante, que es el de arbitraje. Y el primero que vamos a ver es el arbitraje tipo 1. Entonces, vamos a ver, ¿se acuerdan ustedes al puro principio que teníamos una deuda sin riesgo? Y que ella tenía esta característica, que el valor de ella era 5 y los flujos de caja de ella eran de 1, 1 y 1. Ok, entonces, ahora lo que voy a querer hacer es lo siguiente, es verificar si se cumple. ¿Se acuerdan ustedes cómo se valoraba un instrumento complejo a partir de precios puros? Valoración
de instrumentos complejos. ¿Cómo se hacía? Ya en este caso la deuda sin riesgo, por decirlo así, es ya un instrumento más allá. Digamos, los únicos que necesitaba para hacer la economía era la deuda riesgosa, el seguro de desempleo y las acciones. Ahora esta deuda sin riesgo resulta que es un, llamémoslo así, derivado financiero. Ok, ¿cómo valoro esta deuda sin riesgo? ¿De qué es un derivado financiero? Es una acción, un instrumento que depende de otros que ya existen. ¿Ok? Ok, entonces vamos a ver. ¿Qué habíamos dicho acerca de un instrumento complejo? ¿Cómo se valora? En general. Era S por flujo de caja, JS por PDS. ¿Okay? Y en este caso, llamémosle a este F de libre de riesgo. ¿Cuáles son los flujos de caja de un instrumento libre de riesgo? El flujo de caja en cada estado de la naturaleza. ¿Y cuánto es el flujo de caja de un instrumento libre de riesgo? De un bono seguro. 1. 1. Ok, entonces vamos, SNS es igual a la suma de los precios de los instrumentos puros. Entonces vamos a ver, el precio del instrumento, el precio 1, ¿cuánto era? Dos. El precio del instrumento 2, ¿cuánto era? 4. Más, ¿a dónde está? 4. El instrumento puro, 2. No, mentira. 1,5, ok, 1,5. Y el precio del instrumento puro número 3, ¿cuánto sería? $2,5. Ok, 2,5. Entonces estos 4 y 2 son 6. Entonces vean, me está pasando aquí una cosa, que este 6 que me da por valoración digamos, de estados puros, me está dando que diferente que el valor de mercado. Entonces, y esta es una de las cosas más bonitas digamos, ¿cómo se llama? De finanzas, es que, ¿qué pasa cuando los números no pegan? ¿Ok? Entonces, cuando los números no pegan, no es que uno dice, no, tengo que hacer otra teoría o lo que sea, sino que aquí hay plata que hacer. ¿Ok? Y entonces, eso se llama arbitraje. ¿Ok? Entonces, les voy a explicar aquí el arbitraje. Cuando los números no pegan, significa que hay una posibilidad de arbitraje. Arbitraje, ya lo van a ver, es una posibilidad de ganar plata con cero riesgo. ¿Okay? Y es una cosa que hacen digamos, en los mercados financieros se hace con bastante frecuencia. Ok, entonces les voy a explicar. Voy a armar una cartera. La cartera va a ser la siguiente cosa. Entonces, de nuevo, arbitraje. Tres cosas se necesitan. Compro barato, vendo caro, pero digamos, esas dos hasta el momento serían solamente especulación. Y el tercero, que es el más importante, es no tengo ningún riesgo. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Entonces digo, mira. Entonces, la primera, aquí vendo caro. Vendo caro. ¿Cuál de los instrumentos aquí está caro? O bueno, ¿cuál está barato? La deuda sin riesgo. Ok, deuda sin riesgo. Entonces compro deuda sin riesgo. Ok. Entonces vamos a ver el flujo de caja. Flujo de caja cero. Al comprarlo, ¿eso es una entrada o salida de dinero? Salida. Ok, entonces menos 5. Y aquí tengo flujo de caja S. Entonces esa deuda pues me paga 1, 1, 1. Ok, primera cosa que hago. Segunda cosa que hago es, hago un short del seguro de desempleo. Al hacer un short, ¿eso es una entrada o salida de dinero al puro principio? Entrada. Ok, me entra más 2. Y
Eso sí, tengo una salida, sería -1, 0, 0. ¿Ok? Y finalmente hago un short de deuda riesgosa. Igual, eso es una entrada de dinero de 4. Y en el periodo siguiente va a ser una salida de dinero, sería 0, -1, -1. Ok, vamos a ver el neto de esta cartera. ¿Cuánta plata me queda en el periodo 0? 1. 1, ok. Y vamos a ver en el periodo 1. Entonces, aquí sería 0, 0, 0. ¿Qué les parece esta inversión? ¿Es una buena o mala inversión? Es súper buena, ¿verdad? Porque estoy ganando 1 inmediatamente. ¿Tengo riesgo o no tengo riesgo? Usted dijo que el arbitraje no tenía riesgo. Sí, pero ¿dónde se nota aquí que no tengo riesgo? En que siempre me va a pagar en cualquier estado de la naturaleza. 0. Digamos que tengo 0, ¿verdad? Entonces ese es el arbitraje. Es decir, que aquí nunca pierdo dinero. Ok, eso es arbitraje tipo 1. Entonces voy a explicar el arbitraje tipo 2. El arbitraje tipo 2 sería, por ejemplo, donde yo tengo aquí 0 y aquí sería 0, 1/2, 1/4, por ejemplo. ¿Cuál es la definición de un arbitraje tipo 2? Tampoco hay riesgo, ¿verdad? Donde el arbitraje tipo 2 lo que tiene es que tengo 0 flujo de caja hoy y en todos los estados de la naturaleza tengo por lo menos 0 y en algunos positivos. Entre los dos tipos de arbitraje, ¿cuál es el que les gustaría más tener? Y profesor, no depende de lo que uno quiera. Pero piensen entre el 1 y el 2. Piensen entre el 1 y el 2. Por cierto, sí, pero volvamos al ejemplo aquí. Si yo tengo esta plata, si yo siempre gano plata haciendo esto, ¿qué es lo que uno debería hacer como un fondo de arbitraje? Hacer esto no solo con uno, sino con miles de millones. ¿Qué pasa cuando se hacen miles de millones de ventas, de compras de deudas sin riesgo? ¿Qué le va a pasar al precio? Si la gente sigue y sigue comprando. Va a subir. Va a subir. Y si se vende al descubierto un montón y de seguro de desempleo y de deuda riesgosa, ¿qué les va a pasar a esos? Baja el precio. Baja el precio hasta que sean iguales. Y entonces cuando estén iguales ya no hay oportunidades de arbitraje. Entonces, es una de las condiciones básicas de finanzas es que tiene que ser que ya no queden oportunidades de arbitraje, porque oportunidad de arbitraje es como decir es plata regalada. De hecho, la condición de cero arbitraje es todavía, usted puede no ser racional, y no sé, que no cumpla con la paradoja de Lais o lo que sea, pero aunque no sea racional, usted no va a dejar pasar una oportunidad de arbitraje, porque le está diciendo aquí hay cero riesgo. ¿Ok? Y entonces es un supuesto, digamos, que se va a hacer en finanzas, que tienen que ser los precios de tal manera que no queden oportunidades de arbitraje, porque es demasiado atractivo. ¿Ok? Bueno, entonces con eso tenemos para lo de hoy. Nos veremos la próxima semana para seguir viendo mercados completos. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Una pregunta. Gracias, profe. Ay, profe,